al nivel del sistema esplánico. El sistema esplánico es la unión de los capilares arteriales con los venosos en todos los órganos que están a nivel abdominal. Es por donde ingresa la sangre al sistema porta y aumenta la presión. Esto hace de que, aumentando la resistencia, aumente la presión del sistema porta. En este es la presión de la vena porta. Empiezan a crecer las colaterales y entre ellas las venas esofágicas, ¿ya? Que es lo que nos importa, y las venas cortas del estómago. Las venas cortas del estómago están en la curvatura mayor. La curvatura mayor. ¿Qué van a drenar hacia dónde? ¿Quién sabe? Las venas cortas del estómago, ¿dónde drenan? A la esplénica. En la esplénica, la gastroepiflórica. Entonces, ¿qué es una porción o que son afluentes de la formación de la vena porta? Una parte del sistema portal. Entonces, cuando hay un aumento a este nivel, va a haber sangrados también a nivel de las venas cortas, o sea, a nivel de la curvatura mayor especialmente, que son las venas gástricas aisladas o unas varices gástricas aisladas, ¿no? Que van a sangrar también. Recordando esto, lo que es hipertensión portal, hemos dicho de que también hay un secuestro del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es de 5 litros aproximadamente y puede llegar a secuestrarse hasta un 30-40%. Y cuando sangra es por ruptura varicial, no es por úlceras cuando son las hemorragias variciales, por ruptura varicial. Y eso que es lo que hace que perdamos casi de 1 a 2 litros cuando está sangrando y es una hemorragia varicial. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema, con la parte sistémica, ¿no es cierto? La parte sistémica compensatoriamente, ¿qué es lo que condiciona? Que haya hipotensión en un paciente cirrótico. La hipotensión. Entonces los cirróticos normalmente son hipotensos, porque hay secuestro del gasto cardíaco, presiones bajas, porque el gasto cardíaco circulante va a ser menor, 3 litros aproximadamente, y eso hace que la presión sistémica sea mucho más baja. ¿Ya? ¿Ya entendieron, cierto? Pero a este parte que también se activa otro mecanismo que es el sistema renal Aldosterona. y eso no ayuda a que la presión baje. Ayuda en cierta forma, pero eso no va a hacer de que sea permanente ese sistema en su activación, porque va a empezar a secuestrarse sí o sí, no va a hacer de que empiece a aumentar el gasto cardíaco y sea ya los 5 litros, sino 6, 7, 8 litros. O sea, vamos a secuestrar casi 2 litros y la presión va a bajar. Compensatoriamente a nivel renal, a nivel hormonal, el sistema renal que es la aldosterona, va a tratar de compensar, va a estar potenciándose, pero no va a compensar. Lo que va a compensar es el paciente va a empezar a tolerar mejor esos cambios de presión. No es una hipotensión descompensatoria, o sea, no hace daño esa hipotensión en los cirróticos, sino que esa compensación es gradual, ¿no? Poco a poquito va compensando. Secuestra un 1% del gasto cardíaco, la presión bajará por un 1%, que es casi nada. Empieza a secuestrar un 2%, 10%, la presión empieza a bajar poco a poquito. Y eso no es de la noche a la mañana, sino eso es en los meses, ¿no? En los años. El paciente cirrótico no va a hacer cirrosis de la noche a la mañana. El cirrótico de evolución, más o menos, es casi 20 años, más o menos. Entonces, inclusive en los pacientes cirróticos por alcohol pueden ser menos de 20 años, 10 años aproximadamente, pero son 10 años que poco a poco ese hígado se va dañando y va compensando esa hipotensión, ¿no? Que al final la hipotensión, ojo, no va a producir falla renal, no produce falla cardíaca, no produce problemas cerebral, nada. Pero sí hace de que ese vaso empieza a compensarse y empieza a bajar la depresión porque hay menos gasto cardíaco a nivel sistémico y se acostumbra eso a su organismo. El problema es de que nosotros no todos conocemos a los cirróticos. Entonces, cuando ustedes vayan a su serum o estén en el hospital haciendo su internado, o sean emergenciólogos, o sean museólogos, al paciente cirrótico que viene puede ser que sea de Puno, que por casualidad estaba por acá, se descompensó y viene sano. Entonces, no sabemos si ese paciente cirrótico tenía su presión compensatoria, era 80-50.
Entonces ahí no lo vamos a dudar. O sea, nosotros tenemos que tener esa duda siempre, o sea, dudar de lo que estamos viendo y para dar un mejor tratamiento. Entonces, pero tampoco dudar demasiado, ¿no? Entonces, en el sentido de que desconfiamos de que su presión de 80-50 sea la real o sea la que realmente se ha descompensado cuando ha sangrado. Entonces puede ser que haya sangrado y haya bajado bruscamente 80-50. Entonces ahí vamos a jugar con las presiones ideales, ¿no? ¿Cuál es la presión ideal? Mínima. 90-60. 90-60 es lo mínimo ideal que debemos de tener como presiones. ¿Qué es lo que hace? De que nuestros órganos blancos, el riñón, el corazón, el cerebro funcionen bien, perfundan bien. O una PAN de, ¿qué es la PAN? Presión arterial media. Presión arterial media, el PAN que venden en la tienda. Ese PAN, lo que pan chuta, pan guarda. Es la presión arterial media. ¿Y cómo sacaba la presión arterial media que estamos hablando? ¿Cuánto es la PAN de 90 sobre 60? En 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 40, ¿no? 60. Entonces, 60. Pero ¿cómo sacan? Dos por la presión histórica o la presión sistólica sobre 3. Ya. Pero ahí, Puede ser. pero es más fácil. ¿Cuánto es 90 menos 60? 30. 30 le divides entre 3, ¿cuánto es? 10. Le sumas a la 10 sólica. Eso. Es 70. No es 60 la PAN. Es 70. 70 la PAN. A ver, saquen 90 sobre 60. La PAN de 90 sobre 60, ¿cuánto es? Eso tiene tu fórmula. Es fácil, es mucho más fácil. A la sistólica le restas la diastólica. Eso sale 30. Y ese resultado lo divides entre 3. 10 y le sumas eso a la 10, todo. 70. Igual tengo tu forma de hacer el 70. Entonces, de forma práctica, muchas veces tenemos que utilizar algunos otros métodos. Porque cuando estés frente a un paciente, mete cero, papel así. Ya, entonces, pero ojo, ese paciente cirrótico que viene a emergencia, puede que esa presión sea su presión real, compensada, es hipotensa o compensada, pero, o realmente haya bajado su presión. Entonces, ¿cómo saber? Antes de que lo conozcas, puedes decir así es su presión normal. Pero si no lo conoces, puedes decir esa presión 80-50 le hará daño a sus órganos blancos o no le hará daño. Entonces mejor hay que subirle un poquito la presión. ¿Ya? Entonces ahí va la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahí va la compensación hemodinámica que puede tener el paciente, o la compensación por el secuestro del gasto cardíaco que puede tener el paciente a nivel sistémico y que no va a producir daño orgánico. ¿Ya? Pero tenemos que actuar de alguna forma. Entonces, recordando lo que es hipertensión portal, ¿cierto? Dos factores, un aumento del flujo, un aumento de la resistencia. En la parte del aumento de la resistencia empieza a haber un vasoconstrictor que es la endotelina. Y a nivel del aumento de flujo hay un vasodilatador que es el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico actúa a nivel del sistema esplácnico, no esplénico, esplácnico, y hace que entre más sangre, ¿no?, al sistema todo. Y la endotelina hace de que haya una vasoconstricción
el aumento de la fibrosis, los fibroblastos, las células de hito, etcétera, etcétera, que van a producir mayor fibrosis a nivel hepático, que va a producir una resistencia, o sea, no va a salir fácilmente esa sangre que está entrando al sistema porta a la parte sistémica y va a haber mayor secuestro. Eso es importante que entendamos cuando hablamos de hipertensión portal y hemorragia digestiva varicial, ¿ya? Porque la hemorragia digestiva varicial es por ruptura de una variz. Se rompen, hemos hablado de la manguera de la abuelita, ¿no? Que cuando nosotros apretamos la punta, empieza a chisguetear por los huequitos de la manguera picada, ¿no? Igual, es lo mismo que sucede. La punta es el hígado, que está fibrosólico, no puede pasar fácilmente, y el caño es el sistema esplácnico. Abrimos el caño, entra más sangre, si no sale más sangre, empieza a reventar la manguera, ¿no? En este caso empieza a reventar las varices por hipertensión portal. Más del 50% de los pacientes cirróticos pueden sangrar en algún momento de su evolución de la enfermedad. Puede producir hasta una mortalidad de un 50% de los pacientes si no hacemos nada. Ojo, es importante este punto. Muchas veces se mueren no por no hacer, sino por hacer de más. ¿Ya? Entonces, si hay un secuestro del gasto cardíaco, ¿ya? a nivel portal, y nosotros le pasamos más volumen con las venas, va a aumentar el secuestro y va a volver a resangrar. Le aumentamos la presión a nivel portal y vuelve a sangrar otra vez. Y eso sigue sangrando y eso ya nos ha pasado muchas veces. Doctor, está sangrando un paciente, le hemos puesto 2 vías porque ha sangrado casi 1 litro en mi consultorio en el centro de salud. Y le ponen 2 vías y nos lo mandan, ¿no? Y todavía le meten a chorro el cloruro. Y es lo que hace de que haya nuevamente secuestro del gasto cardíaco. Aumenta la presión portal y vuelve a sangrar. ¿Ya? Entonces muchas veces por mejor hacer hacemos peor. Es importante ver ese punto. Puede producir una alta tasa de resangrado si nosotros no actuamos de forma adecuada. ¿Ya? Si tenemos la opción de darle un vasoconstrictor esplácnico, mejor, o proteoterlipresina. Y casi las 2/3 partes ceden espontáneamente. O sea, no hay que desesperarnos. Vuelvo a repetir, creo que ya hemos hablado, cuando vemos sangre nos desesperamos, ¿no? Entonces nos desesperamos, nos alertamos, nos preocupamos y empezamos a meter vía por todo lado. No, o sea, hay que tranquilizarnos y hay que chequear de qué se trata. Examinamos al paciente, tiene estigmas hepáticos, tiene signos de hepatopatía crónica. Lo primero que pensamos es, puede ser que sea cirrótico. Y si hay una hemorragia varicial, o si viene por hemorragia, puede ser que sea varicial. Solamente en varicial pensamos, en el cirrótico, podemos pensar en tal vez una no varicial. Sí, también hay. Entonces, ya por alcohol, por estrés, tal vez se ha caído y ha tomado analgésico, no sabemos. Pero también puede hacer úlceras gástricas, ¿no? Tiene derecho, por más que sea cirrótico, a hacer hemorragias no variciales también. Pero lo primero que pensamos es en una varicial, cuando hay signos de hepatopatía crónica. Entonces, es importante no dejar de pensar en la no varicial también cuando veamos un paciente cirrótico. Y eso ya nos ha pasado. Se estaba manejando como varicial, al final se le hace la endoscopia y se encuentra úlceras. Y ningún signo de sangrado varicial. Así es. Entonces esto es la parte de hipertensión portal, nuestro hígado normal, cómo funciona y cómo va alterándose y qué es lo que produce la alteración y el aumento de la presión portal. Puede ser una hipertensión portal prehepática cuando la lesión está acá, una trombosis de la vena porta, una hepática a la cabeza de la cirrosis o alguna alteración a nivel estructural
como patologías autoinmunes también condicionan crucial a la cirrosis, y unas poshepáticas, las suprahepáticas, ¿no? Trombosis de las suprahepáticas, estenosis de la tricuspidia, ¿ya? Cosas que pueden condicionar también, y eso aumenta la presión. Venas gástricas aisladas y las venas esofágicas, ¿ya? Con su clasificación, ¿no? Que no es necesario que lo sepan al detalle, pero sí hay una clasificación de venas esofágicas, las 2, las gastroesofágicas y las venas con varices aisladas, ¿no? Así es. Bueno, ya. Vale, pues ya estás avanzando. El diagnóstico, vamos a hablar de hematemesis. Pacientes con hemorragia varicea normalmente vienen con hematemesis porque el sangrado es de esófago. Pueden o no presentar shock hipovolémico. Sí. Hasta hace un tiempo se creía que esas hipotensiones en el paciente cirrótico eran por un shock hipovolémico, o sea, por el sangrado que está teniendo. Pero actualmente ya no se maneja tanto eso. Los conceptos podrían condicionar, sí, en un gran porcentaje, dependiendo del volumen que pueda estar perdiendo. Pero en su gran mayoría el sangrado es de la parte portal, no es de la parte sistémica. Y esas hipotensiones no necesariamente son hipotensiones por el sangrado, sino son hipotensiones compensatorias por la cirrosis. ¿Eh? Es importante evaluar la parte de los sistemas hepáticos. La siguiente. El diagnóstico definitivo se hace por una endoscopía. Entramos, ingresamos y vemos estas varices, ¿no? La siguiente. Puede ser varices que están sangrando. Entonces eso quiere decir que la hipertensión portal es efectiva, está sangrando de forma permanente y muchas veces, en vez de poner, no es un Forrest, esta es una variz, no, esta es una variz que está sangrando a chorro. O sea, el Forrest es una úlcera con un vaso sangrante. Esta es una variz esofágica. La siguiente. Acá hay una variz, una COT2 que está yendo hacia el fondo. Esta es la unión gastroesofágica. Y acá hay un paciente variz que está sangrando. ¿La siguiente? El tratamiento es la terlipresina o clotria, que son fármacos de primera línea, que son fármacos que son vasoconstrictores esplásmicos. La endoscopía nos va a ayudarnos a poner unas bandas elásticas, toda una ligadura de varices. Como segunda línea, un taponamiento con balón o unos tips, un tratamiento quirúrgico, dependiendo de lo que tengamos a la mano. La siguiente. ¿Cuáles son los fármacos? Terlipresina y ustrotio. El manejo se hace la terlipresina de 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Entonces se supone cada 4 máximo cada 6 horas. Pero el ustrotio es diferente. El ustrotio es un medicamento de que no se puede suspender más allá de 10 minutos. En 10 minutos se inactiva. Y para comenzar la acción tienes que ponerle en bolo, o subcutáneo o endovenoso, pero en bolo. ¿Ya? De 50 a 100 microgramos, no miligramos, ojo. Microgramos, tengo que examinar, por si acaso. 50 a 100 microgramos en bolo, endovenoso, subcutáneo, y luego hay que dejarle en infusión continua. ¿Ya? ¿Por qué le ponemos en bolo? Porque queremos llegar a un CIM. ¿Qué es el CIM? Es la concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Que va a ayudar a actuar, o de acción. ¿Ya? Entonces, es lo mínimo que tiene que tener el organismo para que comience a actuar. Si está menos de 50, no actúa. Y por más que le pongas en infusión continua, ojo, en infusión continua es 50 microgramos por hora. O sea, es menos de lo que le ponemos, o es casi igual de lo que le ponemos en bolo.
Entonces, si le ponemos en infusión continua en 1 hora, si dividimos todo eso, si queremos, en 1 hora es casi pues 1 microgramo por minuto, ¿no? Más o menos. Entonces, con 1 microgramo por minuto no llegamos a la concentración mínima de actividad o de acción. Por eso se pone en modo. Y no se puede dejar pasar más de 10 minutos. Más de 10 minutos le suspenden y no le continúan de forma directa, se inactiva y hay que volver a poner 50 microgramos en bolo y después en infusión continua. A veces eso no entiende la enfermera, eso hay que hacerle entender de que no puede dejarle de poner eso. Si no, el riesgo de que vuelva a resangrar es mayor. ¿Ya? La metoclopramida o domperidona ayuda. ¿Cómo ayuda? ¿Quién sabe? Las metoclopramidas. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? A ver, ¿disminuye ¿El resangrado? flujo sanguíneo? No. ¿Qué es la metoclopramida? Procinético, ¿ya? ¿Y para qué utilizamos la metoclopramida? Como procinético, ¿qué quiere decir eso? Procinético, estimula. ¿Algo? Pro. Un procinético que estimula el peristaltismo. Estimula el movimiento peristal. Pero no solamente eso, sino también ayuda a es un antiemético, entre comillas, pero por el aumento del peristaltismo. O sea, no vomita, sino se va para abajo. No es como el grabol. El grabol se actúa a nivel del centro nauseoso. La metoclopramida en el peristaltismo. ¿Se puede utilizar los dos? Sí. Para las náuseas y vómitos persistentes. Pero la metoclopramida ayuda también al nivel del esfínter esofágico inferior. Y en el esfínter esofágico inferior, si nosotros hacemos una compresión, disminuye el flujo de la vena esofágica y por ende disminuye la presión a ese nivel y sangra menos. En periferia no vamos a tener los trotis, terlipresina. Sí. ¿Tendremos? ¿Viajan ustedes? ¿Quién es de Paruro, de Alcomayo, de Calca? ¿Quién es? De Coya. ¿No van a ir a la Virgen Asunta a festejar? Mañana, pasado mañana se festeja la Virgen Asunta. Mañana, ya sabe. Ahí en los centros de salud tendremos terlipresina. Ni en el hospital tenemos. Entonces no hay, muy tranca, pero sí metoclopramida. ¿Ya? Entonces controlamos la presión, controlamos con metoclopramida, le podemos dejar en bolos cada 8 horas, que su tiempo es 8 horas más o menos. Va a ayudar en cierta forma, algo. O domperidona también. Metoclopramida viene de 10 en tabletas o en ampollas y la domperidona viene de 10 en tabletas. La siguiente. 10 miligramos. Tratamiento endoscópico, ligadura de varices, escleroterapia, si es que no hay, si no tienen ligadura de varices, pero en la realidad más frecuente se utiliza la ligadura que la escleroterapia. Inyección de cianocrilato, que es un acrílico que ayuda a estenosar esas varices o a esclerosar las varices, especialmente del fondo o las varices gástricas aisladas. La siguiente. Y antes de esto, la parte de infusión de volúmenes, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en lo que pasamos, la cantidad de volumen. Ojo, chicos, es importante que entendamos eso. Si nosotros le pasamos mucho volumen, mayor secuestro del gasto cardíaco, mayor resangrado, aumenta la presión portal y vuelve a sangrar el paciente.
no nos desesperemos, evaluemos a nuestro paciente, examinemos al paciente y veamos si tiene alta probabilidad de que sea cirrótico o no. Si no tiene estigmas hepáticos y es joven, métale 5 litros, 6 litros, 7 litros, no hay problema. Va a compensar. Pero ojo, doctor, tiene 70 años mi paciente. No hay que meterle mucho, ¿no? Porque la parte cardíaca compensa mágicamente. Si no, lo vamos a descompensar cardíacamente. Se recordaba de que a partir de los 55 años podemos hacer ICCs, insuficiencias cardíacas congestivas. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. Ponemos volumen, pero de preferencia empezamos a medir la presión de forma constante para que no suba una presión más allá de 90-60, que es lo ideal, o una PAN de 65. Doctor, mi paciente era cirrótico y le he puesto 2 vías y su presión estaba chévere, 120, 80. Empezó a sangrar. ¿Por qué? Porque le hemos aumentado mucho la presión. Y hemos hecho que se cueste el gasto cardíaco otra vez y vuelva a aumentar la presión portal y regresar. Entonces no hay que subirle mucho. Vuelvo a repetir, si su presión que le encontramos es 80-50, dudemos, ¿no? Puede ser que sea su presión normal o puede ser que haya bajado realmente. Entonces le ponemos una licuota de 200 cc en bordo y le medimos la presión. Sube a 90-60, le mantenemos en infusión bajita. 60 gotas por minuto. Bien. Si con eso está tranquilo en 90-60, le dejamos así. Si vuelve a bajar, le pongo otro gol de 200 y que no suba más allá de 90-60. ¿Ya? Ya encantamos, ¿cierto? No creo que estén haciendo resangrar a su paciente. Las bandas elásticas es un aparato especial que se pone en la punta del endoscopio que va a desprender unas bandas elásticas y va ¿cómo se dice esto? Ligar o coger la variz, es el siguiente, y va a estrangular la variz y produce una cicatriz, una fibrosis y se cae. Y eso hace de que también no vuelva a crecer fácilmente la variz. La siguiente. Acá una imagen de la endoscopía, la siguiente. Una variz con una ligadura, la siguiente. Y la inyectoterapia ya también se inyecta una sustancia esclerosante a nivel de la variz. Y eso ayuda a esclerosar la variz esofágica y no deja que siga sangrando. Así. Poniendo cianocrilato, igual a nivel de fondo, igual se pone. Y inyectoterapia parecido al tris, es parecido al tris. La siguiente es el cianocrilato. El taponamiento con balón con la sonda de Senstaken o Minnesota. La siguiente. Acá vemos una sonda de Senstaken que esta parte se queda en el esófago y esta parte se insufla en el estómago. Entonces, metemos la sonda, primero insuflamos la parte inferior, jalamos, queda ahí en la parte de la unión gastroesofágica y recién se insufla el balón superior. Entonces, pero ojo, eso no puede estar más allá de 24 horas. Entonces, si ponemos una sonda de Senstaken o Minnesota, que es similar, la siguiente, es de la de Minnesota, que es también similar. Si dejamos más allá de 24 horas, vamos a producir cianosis de la mucosa del esófago, donde está comprimiendo ese balón superior, y podemos producir necrosis. Entonces, si lesionamos más. El problema es de que cuando sacamos, muchas veces la fibrina se pega tanto al balón superior que cuando desinflamos no se despega fácilmente y al momento de sacar desprendemos la fibrina y vuelve.
¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos persignamos nomás. A ver si nos sale. La siguiente. ¿Ya? Entonces, de esa forma se pone, el balón inferior se insufla, se jala, se atora ahí y recién se insufla el balón en su parte. La siguiente. Es un procedimiento de rescate no más allá de 24 horas. ¿Ya? Va a ayudar a controlar el sangrado, ¿sí? Pero al momento de retirar casi un 50% tienen resangrado. Complicaciones si dejamos por más tiempo, perforaciones esofágicas por necrosis, broncoaspiraciones, los pacientes que están medio descompensados, desorientados, la saliva van a querer pasar y empiezan a aspirarse, ¿no? Así. Y los otros mecanismos que utilizamos son los TIPS, que son conexiones o shunt que se dan de la parte portal hacia la parte de las suprahepáticas o portocavas. Estos son los shunt, ¿no? Hay conectores de forma quirúrgica o también de forma intervencionista, ¿no? Entonces, por el intervencionismo se pone un stent, ¿ya?, que va a ayudar a disminuir la presión. O sea, como no puede pasar en la parte del sistema portal hacia la parte de la suprahepática de la sangre, cuando se hace un shunt o un conector. Así es. Que se llaman TIPS. ¿Ya? Nos ayuda a controlar el sangrado cuando hay una falla en el tratamiento endoscópico farmacológico, cuando hay varices ectópicas también, cuando hay varices difíciles de ligar o esclerosar. Controla el sangrado y evita el resangrado mejor que la endoscopía, pero el problema es de que puede condicionar la producción de encefalopatía hepática. Entonces, ¿en quién está contraindicado? En los pacientes que ya han hecho episodios de encefalopatía. Y el 50% se vuelven a cerrar en 6 meses más o menos, ¿no? Porque empieza a formar fibrina. Así es. Manejo quirúrgico ya también son manejos, uniones que se hacen, los shunt quirúrgicos, portocava, mesocava, esplenorenal. De la vena esplénica hacia la parte renal, a la vena renal, de la cava hacia la vena mesentérica, así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ingresa un paciente con hematemesis, melena o aparente hipertensión portal, evaluamos al paciente y lo primero que tenemos que hacer, endoscopía, no. Darle un vasoconstrictor esplástico, terlipresina o de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, o miligramos mejor dicho, ¿no es cierto? Y el opioide 50 microgramos en bolo y 50 microgramos de infusión continua por hora. Y después recién de haber controlado, le hacemos la endoscopia. ¿Por qué no le hacemos inmediatamente? Puede volver a sangrar, ¿ya? Puede volver a sangrar, pero no solamente eso, sino que hemos visto ahí una varice está chileteando, ¿no, chorro? Cuando hay una hipertensión portal, ese esófago se llena muy rápido de sangre. Y cuando tú ingresas a hacer endoscopía, no ves nada. No ves nada. Entonces, aparte de eso, no es urgente hacer una endoscopía, o no es una emergencia hacer endoscopía. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos un paciente que está vomitando sangre? Interconsulta gasto. No, o sea, interconsulta gasto no tienen que hacer, tienen que compensar a su paciente. Compensan y ahí recién interconsulta para la endoscopía. Hemos hablado en la anterior clase, la hemoglobina tiene que ser adecuada. Puedo repetir, pacientes que no tienen comorbilidades, o sea, no son cirróticos, son menores de 55 años, 7 gramos por decilitro o más, no hay problema. Pacientes con comorbilidades, pacientes con comorbilidades cardiovasculares, renales, pulmonares, mayor a 9 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, el procedimiento endoscópico es invasivo, produce vasoconstricción y el nivel
miocárdico, cuando hay una vasoconstricción de las coronarias, puede producir infarto. Y si tiene anemia, se infarta más fácilmente. Pacientes cirróticos de 7 a 8. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la clase. ¿Por qué? Diabetes cirrótico. ¿Por qué de 7 a 8 si con comorbilidad es mayor a 9? Y él tiene otra comorbilidad también. Y es mayor a 7, entre 7 y 8. La hipotensión. Ya por el resangrado. ¿Por qué? Porque aumentamos la hipertensión portal. Si le metemos mucho volumen de sangre también, aumenta la presión portal. Y el riesgo de resangrado es mayor. Entonces ahí hay que tomar en cuenta. Hemoglobina entre 7 y 8, le hacemos una endoscopia al paciente. Si está por debajo de 7, hay que transfundirlo. Si está por encima de 7, no es necesario transfundir el paciente cirrótico. Si ya no tiene hemorragia, vamos a prevenir el sangrado y continuar con los fluidos de depresión. Si cede el sangrado, pero si no cede el sangrado, hay que ir al taponamiento con balón. Y si no hay balón, cirugía. Si cede con tratamiento, podemos hacer la segunda endoscopía de control posterior a 2, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo cómo esté y la sensibilidad de la endoscopía en el servicio de endoscopías. Si hay éxito, prevención de resangrado. Prevención de resangrado, de acuerdo a Baveno, que es un consenso mundial, Baveno 7 te indica de que hay dos tipos de prevención: prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es cuando no ha sangrado. Se le ha hecho una endoscopia al paciente cirrótico y hemos encontrado varices mayores a 5 milímetros. 5 milímetros o más, varices esofágicas de segundo grado, hay que hacer una prevención primaria. Pero si ha sangrado, hemos hecho todo el protocolo de hemorragia, ya no está sangrando, para el alta hay que hacer una prevención secundaria. ¿Y con qué medicamento le hacemos la prevención secundaria? Porque el terlipresina tiene 5 días. Al 6.º día, o inclusive comenzamos en el 5.º día de infusión, le damos un medicamento. Omeprazol no, eso no es para hipertensión portal. Un beta bloqueador. ¿Cuál? ¿Nadolol? Sí, pero eso no funciona muy bien. Propanolol. 40, ojo, el propanolol tiene un ciclo circadiano en el cirrótico, ¿no? Que si muchas veces decimos que hay que darle propanolol 40 cada 24 horas, dividen 20-20. No es necesario dividir 20-20, la acción efectiva es 8 de la mañana, ¿ya? Porque el ciclo circadiano en el cirrótico hace de que actúe mejor en 24 horas. Nuestro objetivo es de que baje la frecuencia cardíaca, por cierto, el beta-bloque hace que baje la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cierto? Bloquea el corazón. ¿Sí? Baje un 25%, no menos de 55%. Me explico, el paciente viene con su basal de frecuencia cardíaca, ya no está sangrando, ya está ya para que se vaya de alta, y su frecuencia cardíaca está en 80. ¿El 25% cuánto es? De 80, el 25%. 25. 20. Entonces, ¿cuánto tendría que bajar? ¿A cuánto? A 60. Pero su frecuencia cardíaca está en 65. ¿Cuánto tiene que bajar? 25% de 65. ¿Cuánto es? 16.
16.3, no, 16.2. ¿Sí? Entonces, 65 le bajas 16, sería 54, ¿no? Le bajamos a 54. No. Que no baje menos de 55. ¿Por qué? Porque no se bloquea. Se bloquea el paciente y le produce un paro. No tiene que bajar mucho la frecuencia cardíaca. Entonces ahí le bajo la dosis. Vamos a comenzar con 40, bajamos a 20 y sigue bajando, porque ya nos ha pasado que no se ha controlado la frecuencia cardíaca, se le ha dado propanolol y como muchos hipnóticos son del campo, está en su chakra y se han caído en su chakra, pues se han bloqueado. Es como los pacientes que hacen bloqueos cardíacos. ¿Cómo se dan cuenta de que un paciente ha hecho bloqueo? Porque el familiar te dice, doctor, estaba trabajando en la chakra y lo hemos encontrado ahí desmayado. Pues se han bloqueado. Cuando hace mayor esfuerzo físico, el corazón ya no da más, se bloquea, se cae. Igual también, los cirróticos, si les bajan mucho la frecuencia cardíaca, con el propanolol. O si no, el carvedilol, también. 6.25. Siguiente. Nos olvidamos, si persiste la hemorragia, los tips quirúrgicos. Por mostrar, mesurar. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Algo? ¿Qué es el electróquide? No, la terlipresina, ¿qué es? No, pero ¿qué tipo de medicamentos? Es decir, los supositores pláticos. Es un análogo de la somatostatina, ¿no? Lo que pasa es que no hay medicamento como somatostatina así como tal. Análogo sí, yo quiero terlipresina. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Hablen o callen. Vamos a continuar con hemorragia digestiva media. Ojo, como de la mañana les comentaba a sus compañeras, en muchos libros ustedes van a encontrar de que la hemorragia digestiva se divide en una hemorragia digestiva alta y baja. Punto de corte, ángulo de 3. Antiguamente no se podía evaluar la parte intestino delgado. Actualmente sí se evalúa y se puede dar un tratamiento endoscópico. Entonces, antiguamente se presentaba en hemorragia digestiva alta del ángulo de 3 para arriba, desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3, y del ángulo de 3 para abajo, hemorragia digestiva baja, con melenas o sin melenas, ¿no es cierto? Y la de origen desconocido o la de origen oscuro, como la quisieran llamar, porque no había un punto de sangrado aparente de forma directa que nos puede indicar de que está sangrando de ahí. En cambio ahora sí se puede evaluar todo el tubo digestivo. Por eso se ha presentado ahora, desde hace unos 7 años más o menos, hemorragia digestiva alta, media y baja. Puntos de corte. Esfínter esofágico superior hasta ángulo 3. Ángulo de 3 hasta paracetatal y más horizontal hasta recto ya. Reciente. Pero es un mínimo porcentaje de las hemorragias digestivas medias, o las medias, que llegan casi un 5% más o menos de todas las hemorragias, inclusive hasta menos que la siguiente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Malformaciones vasculares, tumores del intestino delgado. ¿Cuál es el tumor más frecuente del intestino delgado? No.
Adenomas. Linfoma. Linfomas. Linfomas. ¿Ya? Los linfomas son los tumores más frecuentes en intestino delgado. Adenos. ¿Ya? Divertículos. ¿Qué divertículo es el que tenemos en intestino delgado? Sí. Mecker. Schenkel ha dicho ya. Mecker. ¿Schenkel también? No, ese es esofágico. Es acá. Intestino, el divertículo de Meckel. ¿Sí? ¿Y por qué sangre el divertículo de Meckel? Diagnóstico diferencial de qué es el divertículo de Meckel. Fíjense. ¿Dónde está el divertículo de Meckel? Meckel. El Schenkel. Schenkel es eso. Mecker. ¿Dónde está? Es anatomía. Es en el intestino. ¿Dónde? Intestino grueso. No, el intestino delgado. Siempre no. En el ilion terminal, más o menos a 20 centímetros de la válvula ileocecal. Del ilion terminal. ¿Y por qué sangre? ¿Por qué sangre el divertículo del medio? ¿Infestación de carito? No, es trapezoidal así. Que se impacta es tranca. ¿De qué está formado el divertículo del Meckel? Tiene dos tejidos, Gástrico y pancreático. gástrico y pancreático. Ahí están chateando, ¿cierto? Gástrico y pancreático. ¿Ya? ¿Por qué duele? Por el remanente del tejido pancreático. ¿Y por qué sangra? Por el remanente del tejido gástrico. Por eso la diverticulitis de Meckel es diagnóstico diferencial de apendicitis, porque está a 20 centímetros aproximadamente del ilion terminal. Y después del ilion y de la válvula ileocecal está el ciego y el apéndice. Entonces, en fosa ilíaca derecha produce dolor la diverticulitis de Meckel. ¿Por qué sangra? Por la parte del remanente gástrico, por eso también es una causa de hemorragia intestino medio. Úlceras, también, como hablábamos en la anterior clase, los AINES pueden producir úlceras a todo nivel. Las úlceras también en intestino delgado. Y otras causas, ¿no? La siguiente. Laboratorialmente ya hemos dicho de que tenemos que evaluar algunos puntos importantes y tenemos que meternos a la cabeza de que todo paciente que viene con hemorragias de cualquier tipo, no solamente hemorragia digestiva, hay que pedir un hemograma para ver hemoglobina, plaquetas, causa. Hay que pedir glucosa, ureacreatinina para ver si es una hemorragia digestiva alta, baja, y también nos ayuda en la parte de la función renal, ¿no es cierto? Si está sangrando y tiene una fractura de fémur, ¿cuánto sangra la fractura de fémur? ¿Cuánto sangra? ¿Cuánto sangra más o menos? 1 litro puede sangrar, más de 1 litro. Ya el paciente se puede chocar, se puede hacer falla renal, con ureacreatinina también. Pero en la parte de hemorragia nos ayuda a descartar si es una hemorragia digestiva alta, media o baja. O si es hematemesis, no es hematemesis, no es hemoptisis, descartar hematemesis y hemoptisis también. ¿Ya? La relación urea-creatinina. ¿Cuánto es la relación urea-creatinina? Está al final. Menor de 60. 65. Relación urea-creatinina. 65. Relación urea-creatinina, ¿cuánto es? No sabe. ¿Cuánto es? 66. Entre 60 y 100. Más de 100, En hemorragia 60 y digestiva 100. alta. En un 60 100. O sea, cuando digiere la sangre, se desprenden sustancias nitrogenadas y se absorbe también urea. Entonces la urea empieza a subir, la creatinina no cambia
a no ser que haya una falla renal, ¿no es cierto? Y pueda modificarse en algo. Pero cuando hay una relación urea-creatinina mayor a 100, es casi un 100% de que sí es una hemorragia digestiva. Si la relación es entre 60 y 100, puede ser de que sea hemorragia digestiva, tal vez media. Pero si es menos de 60, baja. ¿Ya? O es hemoptisis o es hematemesis. ¿Sí? ¿Qué más le pedimos? TP y NR, factor de coagulación. ¿Ya? TP y TTPA. ¿Cierto? Y lo más importante, ¿qué le pedimos? Grupo y factores. Porque si no perdemos el tiempo, paciente con fractura de fémur que está chocándose, no les pego grupo y factor. Se sigue chocando, se puede morir. Entonces hay que tener cuidado de eso. Paciente con hemorragia digestiva, sigue sangrando, no les pego grupo y factor, va a demorar casi entre 40 minutos a 1 hora mientras hagas todos los otros exámenes más. Haces la orden, llega al laboratorio en unos 20 minutos, ya pasaron 20. Mientras venga a sacar otros 10 y otros 10 al momento de regresar, ya son otros 20 más, 40 minutos para que salga el grupo y factor. Pruebas cruzadas es un tanto igual, vienen a sacar sangre, llevan, procesan y recién salen, casi media hora, casi 1 hora, hora y media, podemos estar perdiendo tiempo en vez de estar manejando a nuestro paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Haciendo. ¿Y cómo evaluamos la parte de la hemorragia digestiva media? Con una cápsula endoscópica, ¿qué es esta? La cápsula endoscópica no nos graba videos, ojo, nos graba fotos. Que cuando se hace la secuencia de fotos parece un video, sí, porque son más de 3.000, 5.000 hasta 6.000 fotos dependiendo de la cápsula. Ahí parece un video. Y son fotos en 360 grados. Así como los conciertos, ¿no? 360. Todo. 360 grados. ¿Ya? Entonces, pero lo malo es de que la cápsula endoscópica solamente nos va a indicarnos la ubicación. No vamos a poder hacer procedimiento endoscópico. La siguiente. Y para eso tenemos la enteroscopía. La enteroscopía se adecua al endoscopio un sobretubo que tiene un balón que ayuda a remangar ese intestino delgado y vamos a explorar a la parte mucho más distal. Hay una enteroscopía anterógrada que llega casi un poquito más allá de la mitad del intestino delgado y una retrógrada que es por colonoscopía para completar el estudio. La siguiente. Podemos encontrar telangiectasias, acá telangiectasias yeyunales, esos puntitos rojos, esa zona roja. Las telangiectasias son lesiones vasculares. Ustedes han visto, ¿no? En las abuelitas hay unos lunarcitos rojitos así que tienen su piel. Esos son también telangiectasias. Pero eso aparece a nivel de la mucosa intestinal. Y cuando hay mayor irritación, eso puede lesionarse y sangrar. Entonces, solamente le pasan lunarcitos, ¿no? Así. Acá también, angiodisplasias, nivel de hilo, naciente, úlceras yeyunales, con una filina acá. Naciente. Erosiones, lesiones por AINES. Ojo, los AINES lesionan todo el tubo digestivo, no solamente el estómago o el duodeno, que son los lugares más frecuentes. ¿Por qué? Porque son las zonas más ácidas, pero a nivel de intestino delgado y a nivel de colon también puede haber. Creo que ahí terminamos. La siguiente. Carcinomas. Siguiente. Ya. La parte hemorragia digestiva
digestía baja, que también es una causa muy frecuente. En relación a hemorragias, la causa más frecuente son hemorragias digestivas altas. De ahí sigue la hemorragia digestiva baja y de ahí la hemorragia digestiva media. ¿Ya? Entonces, la alta es más frecuente, la baja menos frecuente y la media mucho. ¿La siguen? Puede llegar hasta un 20% de todos los casos que vienen por hemorragia. Entonces, igual es la pérdida de sangre o extravasación a nivel del tubo digestivo en su parte distal, ¿no? Puede o no haber inestabilidad hemodinámica, sí, dependiendo de dónde esté el punto de sangrado. El paciente puede presentar anemia y dependiendo qué encontremos, podemos pasarle sangre o no podemos pasarle sangre, dependiendo de la hemoglobina. Puede ser masiva o no masiva. Si es masiva, de gran cantidad, puede producir hasta shock hipovolémico. Muchos de ellos no responden fácilmente a expansores de volúmenes y en algunos casos, cuando es persistente, tiene que entrar cirugía. Incluso después de una arteriografía ingresa cirugía para detectar el punto de sangrado. Pero la colonoscopia, doctor, es muy discutible. La colonoscopia en hemorragias digestivas bajas nos ayudan a ver solamente la ubicación de un sangrado anterior. Porque cuando hay un sangrado activo no entramos con colonoscopia o podemos intentar, ¿no? Pero no se ve. Porque en todo el colon se va a pigmentarse de sangre y tú no vas a ubicar el punto de sangrado exacto. Pero las causas más frecuentes de hemorragias digestivas, aparte de las hemorroides, que sí se nota, que se autolimitan solitos, son los divertículos, sangrados diverticulares. Y los sangrados diverticulares es menos complicado. La siguiente, a ver. En los sangrados diverticulares sangra un divertículo y se llenan todos los demás de sangre. Y cuando tú entras no sabes qué divertículo está sangrando. Pero la arteriografía sí te puede ayudar a ver dónde está el punto de sangrado, ¿no? Y con esa información ingresa el cirujano y opera. Los síntomas principales: rectorragia y hematoquesia. Cuando viene un paciente con hematoquesia, ¿en dónde estaría el punto de sangrado? Colon derecho puede ser, colon izquierdo. ¿En dónde más? Superior. Sería una hemorragia digestiva alta, media, baja. Puede ser alta y media. Alta y media. Media y baja. Media y alta. Alta y baja. Podría ser en las tres. Sí, podría ser en las tres. La sangre en una hematoquesia, ¿cómo está? Parcialmente digerida. Tenemos tres pacientes. Un paciente que viene con hematoquesia, ya sangrado y tiene una hemorragia digestiva alta. Otra que viene con hematoquesia, tiene hemorragia digestiva media. Y otra con hematoquesia, hemorragia digestiva baja. Sin hacer endoscopía, están ahí en alto pichigua, ¿no? En su comunidad, haciendo su serum. ¿Cómo diferencian ustedes de que uno es alta, otro es media y otro es baja? ¿Cómo hematoquesia? ¿Le hacen tacto rectal? No. Y sale hematoquesia. ¿No? Sí, y sale hematoquesia. Miramos esa hematoquesia, ¿no? Que es rojo vinoso, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos? A ver, esta fila, ¿qué dice? Las funciones vitales. ¿Qué síntomas acompañantes? Hematomesis. No tiene hematoquesia, no tiene melena. Si tiene hematoquesia, no tiene melena. Funciones vitales. ¿Qué opinan ustedes? Bradicardia, hipotensión, ¿sí? ¿Sí? Bradicardia, hipotensión. Taquicardia. Taquicardia.
Taquicardia, hipotensión. ¿En quiénes? En alta, media, baja. Y en baja. Puede estar compensado. ¿Ya? Entonces, depende de la cantidad. Si es masiva y es alta, va a salir hematoquesis, las heces, y no melenas. Si no es de gran cantidad y es alta, va a salir melena. En intermedia también igual. En baja es el problema. ¿Ya? Bueno, va a haber hematoquesia con hemorragia digestiva baja. ¿Colon derecho o colon izquierdo? Derecho. ¿Y por qué no izquierdo? Izquierdo dicen ahí. Está muy cerca. ¿No hay? Al derecho le llega al lado. No hay digestión en izquierda. En izquierda no va a haber digestión. En derecho sí, alguito si quieres, ¿no? Llega el tubo, el tubo gastrointestinal al colon derecho y todo lo que esté por ahí cerca va a digerir parcialmente. ¿Sí? Si viene un paciente con hematoquesia y está compensado, lo primero que pensamos es que una hemorragia digestiva baja. Si está descompensado es alta o media, ¿no? Más frecuente alta que media. ¿Sí? Si el paciente viene con rectorragia, ¿en qué pensamos? ¿Alta, media, baja? Baja. Baja. Por consenso, ¿no? ¿O alguien piensa que es alta? Baja. ¿Colon derecho o colon izquierdo? Izquierdo. Derecho, ¿no? Una masiva, pues. Dependiendo de la cantidad. Si es una cantidad masiva, Sí, pero va a salir y va a ser rojo rutinante. Pero el paciente, ¿cómo va a estar? Hipotenso, taquicardia, o sea, descompensado hemodinámicamente. O sea, de esa forma podemos nosotros detectar sin necesidad de hacer endoscopía o colonoscopía. ¿Sí? Entonces nos ayuda a ver la parte semiológica. Aquí dice, ¿no? Casi un 15%, 14, 15% hace hematoquesia de las hemorragias digestivas. Así. La diferencia, rectorragia, sangre rojo rutinante, hematoquesia, rojo oscura, rojo vinosa, y melena, heces negras, altiplanadas, dientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La anamnesis es importante. ¿Ya? En un paciente con hemorragia, la anamnesis es importante desde los antecedentes, los medicamentos que ha tomado, inclusive antecedentes familiares, ya hemos tenido. La información física, hay que evaluar a nuestro paciente. No hagamos lo primero que no queremos, interconsulta gastro, por favor. La hemorragia es de interconsulta gastro, no. Hay que explorar, hay que chequear, hay que examinar al paciente. Mucho más aún si tiene estigmas hepáticos. ¿Ya? Si tiene estigmas hepáticos, mucho más aún para ver hemorragia digestiva varicial. Si tenemos la opción de hacer algún examen de laboratorio, vuelvo a repetir, hemograma, glucosa, creatinina, TP, INR, TTPA, grupo y factor. Doctor, perfil hepático, ¿para qué? Para ver causa. No importa ahorita la causa. Lo que nos importa más es el manejo de una hemorragia digestiva varicial y detectar qué tipo de hemorragia digestiva es. Ya, si es varicial, no varicial, es alta, media, baja, etc. Y cuál es la posible causa. Tanto rectal, examen rectal es importante. Es mejor meter el dedo que meter la pata. Meter el dedo que meter la pata. ¿Ya? Dependiendo de eso, vamos a ver si es una hemorragia digestiva leve, que normalmente viene con hematoquesia en las hemorragias digestivas bajas. Moderada, puede venir uno con hematoquesia o rectorragia descompensado cuando ya es grave y es de colon derecho. Así es. La exploración clínica o los dolores en algunos casos, en la anamnesis eso nos va a ayudar un examen físico, examen rectal, donde hemos visto ya si hay masa, si hay quimosis, si hay signos de isquemia, etc. Los antecedentes, a la cabeza las polipectomías, historia de radiación pélvica. ¿Por qué es importante las polipectomías?
Porque muchos de los pacientes vienen, doctor, me han hecho colonoscopía ayer y hoy día vienen con sangrado. Y muchos de ellos con rectorragia, con descompensación. Depende. El colon derecho tiene mayor presión que el colon izquierdo. Al colon derecho llega la arteria mesentérica superior y al colon izquierdo la mesentérica inferior. Ya, la mesentérica superior es mucho más grande que la inferior. La presión es mayor. Hacer un procedimiento en colon derecho, el riesgo de que haga sangrados es mucho más alto. Por más que le pongas argón, por más que le pongas inyectoterapia, extracción con asa caliente, etc., el riesgo es mucho más alto. El quinto, séptimo día. En colon izquierdo le sacas el pólipo sin inyecto, le sacas el pólipo sin argón, sin cauterio, sin asa caliente, asa fría más jala, pues no sangra fácilmente. Ya el colon izquierdo no sangra fácilmente. Entonces es importante esa parte de la anamnesis. Historia de irradiación pélvica en radioterapias, cáncer de cervix, cáncer de próstata. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese sangrado por radiación? Proctitis actínica. ¿Ya? Proctitis actínica. Hasta los 2 años después de haber recibido la radiación puede sangrar el paciente. ¿Ya? Hasta los 2 años. Prótesis aórtica abdominal que pueden condicionar algunos sangrados, algunos fármacos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Ahí está la aspirina, clopidogrel, rivaroxaban, que son anticoagulantes, warfarina. Los AINES también a nivel de colon pueden sangrar al paciente. Otras causas que hemos visto, los divertículos de colon, que son causas también de sangrado, angiodisplasias, patologías anorrectales, hemorroides, fístulas anales, y las otras que son menos frecuentes, pero punto aparte lo que es pólipos juveniles en niños y jóvenes pueden sangrar. Paciente. Aquí está. Causas más frecuentes de hemorragia de acuerdo a la edad. En niños, pólipos juveniles. ¿Ya? Muchas veces vienen los pacientes o los papás. Mi hijo está haciendo efusiones con sangre, debe ser sus hemorroides. Y se extraña mucho. No son las hemorroides, son los pólipos juveniles. Tienen 3, 4, 5 años y vienen por sangrado considerable. Malformaciones vasculares o angiodisplasias también. Eso también está en adolescentes. Fiebre tifoidea cuando hay perforaciones. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa en adolescentes, más frecuente porque es donde empieza a manifestarse esta enfermedad. Es muy difícil que la enfermedad inflamatoria intestinal se manifieste primero las primeras opciones como adultos o adultos mayores. Muy difícil, comienzan desde adolescentes o adultos jóvenes. En adultos mayores o adultos, enfermedad inflamatoria intestinal también, enfermedad diverticular, patologías anorrectales, hemorroides, cáncer de colon y colitis infecciosa o angiodisplasias también, lesiones vasculares. En mayores de 65 años, enfermedad diverticular del colon, hemorroides diverticulares, son muy frecuentes y angiodisplasias. ¿Por qué? Porque en personas mayores empezamos a tener presión alta, ¿sí? A ver, levanten la mano de quienes sus papás tienen presión alta. Mi mamá tiene presión alta. ¿Edad más que ustedes? ¿Son chibolos sus papás? Son jóvenes. Pero la gran mayoría ya empieza a tener presión alta y empiezan a haber alteraciones vasculares. Y las angiodisplasias son frecuentes. Los sangrados diverticulares también, porque los divertículos, ¿por qué sangran? Porque los vasitos que están a nivel diverticular aumentan su presión y revientan sangre. ¿Ya? La siguiente. Algunos factores de riesgo para ver cómo va yendo el paciente: hipotensión, taquicardia, hematoquesia persistente, edad mayor de 60 años, creatinina, inclusive ahora se ha bajado a 55 años, no 60. La creatinina mucho más alta, más de 1.7, ya está haciendo falla renal.
algunas comorbilidades cardiovascular o cardiopulmonar, renal, hepática inclusive, y el hematocrito menos de 35. Así es. El diagnóstico endoscópico nos ayuda para diagnosticar hemorragia digestiva baja. Si paciente que tengamos alguna duda, hay que hacer una hay que hacer una endoscopía y descartar hemorragia digestiva alta. En el momento de la colonoscopía hay que evaluar de forma adecuada. Vuelvo a repetir, la colonoscopía no se hace de forma intervencionista, no de forma inmediata. Si el sangrado es persistente, no vamos a poder hacer colonoscopía, pero sí después. ¿Ya? Hay que hacer una buena preparación endoscópica, hay que identificar unos estigmas posibles, ahí va nuestra semiología, definir cómo está, cuál es la característica de las heces, cómo está hemodinámicamente, ver si ha tenido vómitos también, qué características, etcétera, y eso nos va a ayudarnos a diferenciar si es alta, media, baja. Entonces es importante ver algunas consecuencias de una hemorragia digestiva baja. Entonces, donde no se identifica muy bien la posible causa, porque mientras va pasando más el tiempo y sigue sangrando de forma persistente, el paciente se va a descompensar más y el riesgo-beneficio es cada vez menor. Así es. Y las complicaciones mayores, ¿no? ¿Cuándo se hace la colonoscopía y para qué? Para ver el diagnóstico, que nos va a ayudarnos a ver hasta un 80%, un 20%, por más que le damos colonoscopía no encontramos gran cosa, y lo máximo que encontramos va a ser hemorroides y echamos la culpa a los hemorroides. La detención espontánea es casi un 85-90%, o sea, es un gran porcentaje que se detiene espontáneamente. Ingresa por hemorragia digestiva baja, mañana se le prepara porque ya no hay sangrado, y pasado mañana se le está haciendo, o mañana mismo se está haciendo una colonoscopia. ¿Cuánto tiempo persisten los estigmas de sangrado en las heces? Las melenas, hematoquecias, pueden persistir aproximadamente entre 5 a 7 días, o 5 a 7 días aproximadamente. Pues no nos desesperemos, ya es lo que sucede, ¿no? Muchas veces. Paciente con hemorragia digestiva no solamente baja, alta, ¿no? Hemorragia digestiva alta, ya no está teniendo signos de resangrado. ¿Cuáles son? Hipotensión, taquicardia, disminución, no aumento, disminución de la hemoglobina de 2 o más gramos por decilitro. Si tiene esos tres o uno de esos tres, podemos pensar que sigue sangrando. Esos son signos de resangrado. Si ya no tiene, le podemos iniciar la dieta. ¿Y qué es lo que sucede? Doctor, le hemos comenzado dieta. Llega mañana, después de la dieta comienza a hacer defunciones. Y ha hecho otra vez defunciones melénicas. Y se asustan los internistas, ¿no? Ahí te consultan hasta otra vez, endoscopía. Ha hecho meleno otra vez. Presión normal, frecuencia cardíaca normal, su hemoglobina normal, incluso ha subido más de lo que estaba. Pero ha hecho meleno y se asusta. No, hasta el quinto a séptimo día puede presentar melenas o hematoquecias, ¿no? En este caso cuando son altas, medias o bajas. ¿Ya? Entonces, casi el 42% de los pacientes, especialmente en divertículos, pueden tener 2 lesiones sangrantes. ¿Ya? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque los divertículos se inflaman con la dieta. Hay que indicarle al paciente que la dieta es importante, porque si empieza a comer su ceviche, su pollo a la brasa, su chicharrón, su pizza, ¿no? Su ajicito, su chiriucho con su rocotito, así, va a inflamar el colon, va a inflamar los divertículos y puede sangrar. El 9% son falsos positivos, ¿no? Ya hemos hablado en la anterior clase, hay algunas sustancias que condicionan que cambie de color las heces. Entonces, ahí está bismuto, ¿no? Suplementos de hierro, la sangrecita, la morcilla, ¿no? Eso también puede condicionar que las heces cambien de color. ¿Ya?
La siguiente. Inclusive la beterraga, ¿no? El otro día tomé beterraga y mi hijo me llama asustado. Papi, papi. Dice, pues es rojas. Estoy sangrando. Me asusta, parece sano. ¿No es cierto? Cuando pueden beterraga igual. Entonces, en las 24 horas, después de haber sido atendido y haber compensado hemodinámicamente al paciente, podemos hacerle la colonoscopia. Comenzamos con la limpieza del colon, que son los laxantes, polietilenglicol o fosfatos que ayudan a limpiar el colon. Es importante tener una buena limpieza para detectar de forma efectiva las zonas de sangrado. Porque si el paciente no hace una buena limpieza, vamos a ingresar, va a estar parcialmente limpio, pero vamos a encontrar puntos de sangrado, ¿no? Y puede confundir un poco. Entonces, y no se hace un manejo efectivo de alguna lesión o para prevenir alguna recurrencia, si vemos algún vaso que por ahí o alguna angiodisplasia que tiene alto riesgo de sangrado, etc. Y también nos ayudaría o no nos ayuda en el acortamiento del estancia hospitalaria en los pacientes. Entonces, si no hacemos una buena limpieza, no sabemos lo que está pasando ahí, por ende, el paciente va a tener que quedarse más tiempo en el hospital. Siguiente. Acá vemos un divertículo con pintas de sangrado. La siguiente. Acá divertículos con sangrado activo también, y a este lado, donde se ha hecho, cuando está haciendo una hipoterapia, ¿no? Bueno, los sangrados. Angiodisplasias, lesiones de colon, la siguiente. Colitis isquémica, eso puede ser por hipoperfusión, a pacientes gran quemados que hacen hipotensiones y pueden hacer colitis isquémica por hipoperfusión también en la mucosa del tubo gastrointestinal. Colitis ulcerativa al otro lado, que son ulceraciones y puntos de sangrado de forma inclusive masiva en todo el colon con una pancolitis y el sangrado pues persistente, reciente. Proctitis actínica en pacientes con radiación, son como telangiectasias que empiezan a aparecer por la radiación misma y esta sangre. Y hemorroides, las hemorroides internas, recuerden que nosotros tenemos 3 paquetes hemorroidales. ¿Ya? Entonces acá está el anito y acá tenemos 3 paquetes, uno externo y 2 internos. Los que sangran más son los internos, no son los externos. Los externos protruyen y hacen trombosis o hacen hemorroides trombosadas, ¿no? Y duelen. Pero las internas son las que sangran más. Las deposiciones salen duras, las internas desgarran esa deposición dura que es como una piedra, rasga y sangra. Pues las internas son las que sangran, que son estas. Hemorroides internas. Así. Una arteriografía para ver la localización cuando el sangrado es persistente, una hemorragia digestiva baja. No se puede hacer colonoscopia para ver dónde está. La siguiente. Un angioten también se puede detectar, nos puede ayudar a ver dónde puede estar el punto de sangrado de este paciente con hemorragia digestiva. La siguiente. El tratamiento es similar a una hemorragia digestiva alta, ve la parte hemodinámica, ve la parte de la coagulación, tal vez agregar a todo lo que hemos visto, de infusión, un medicamento que ayude a coagular, como el transamina y vitamina K, dependiendo de las alteraciones de la coagulación. El 60% pueden dejar de sangrar en 48 horas, puede haber un 20% que puede cesar o disminuir la hemorragia, pero puede volver a resangrar entre 48 a 72 horas por el desplazamiento del coágulo de la lesión y puede haber recidivas, ¿no? De forma permanente. Si vuelve a sangrar, el manejo ya es quirúrgico, entonces
No es como en la parte endoscópica, 2 episodios de manejo endoscópico no mejora, manejo quirúrgico. En este caso el resangrado es muy importante. Si sigue sangrando más allá de 48 o 72 horas, el manejo de preferencia quirúrgico, ¿no? Así es. Igual hemorragia digestiva baja, la parte clínica, examen físico, los exámenes laboratoriales son importantes. De acuerdo a eso vamos a evaluar si es una hemorragia digestiva leve, moderada o una grave. Si es grave con alteraciones hemodinámicas persistentes, hay que darle una reposición de volumen, monitorizar de forma mucho más intensiva, pasa a UCI o una unidad de shock trauma, y si no pasa a piso, ¿no? Se hace la colonoscopía y vemos el diagnóstico. Entonces, especialmente si es menor de 40 años y no hay un diagnóstico definido, se puede hacer una gamografía. Si es mayor a 40 años, inclusive podríamos hacer una cápsula endoscópica si no hay una causa aparente o no se detecta adecuadamente la parte del punto de sangrado. En una grave es mucho más complicado, podríamos comenzar con una hemorragia, con una endoscopía alta y después ver la posibilidad de que sea una baja. También se puede hacer las arteriografías mesentéricas. Muchos de los pacientes no toleran el procedimiento endoscópico por lo descompensado que está, pero hay que definir dónde está el punto de sangrado. Ahí la arteriografía o la angiografía nos ayuda a diagnosticar, ¿ya? Y de acuerdo a eso pasa a cirugía, una laparotomía o una enteroscopía intraoperatoria, ¿ya? Una laparotomía. Así es. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? En hemorragia hemos terminado. Ahora vamos a ver. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Sí entendido, no es cierto? Salud. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Cuando vean anotando, digan, doctor, ¿quiere esto? Vayan a ver interconsulta y ya vamos a hablar ahora del cuerpo extraño a nivel del tubo digestivo, especialmente a nivel del esófago, que es lo más importante, ¿ya? Es una emergencia clínica la presencia de un cuerpo extraño, especialmente un paciente pediátrico. Es importante entender de que tenemos que sacar ese cuerpo extraño, ¿ya? Intervenir y sacarlo, extraerlo. Porque muchos de los pacientes presentan obstrucción a nivel de la vía digestiva, o sea, a nivel del esófago, y empiezan a tener regreso y microaspiraciones o aspiraciones a nivel de vía respiratoria. Y tenemos que evitar las complicaciones. Un cuerpo extraño impactado o que se quede a nivel del esófago más de 72 horas y el riesgo de perforación es mucho más alto. Eso sí tenemos que tomar en cuenta. No es como hace poco tuvimos un paciente que se ha tragado una moneda en Sicuani y el médico, la de la posta, o creo que en el hospital, dijeron, no, anda ya a tu casa, mamá. Y todos los días buscas en las heces a ver si sale la moneda. Y estaba buscando, ¿no? Y el chiquito no quería comer, le dolía, y nada más seguía buscando. Le daba lechecitas, suplementos licuados. Por el costado de la moneda discurría esa comida, ¿no? Que era líquido. No podía comer cosas consistentes. Y seguía buscando. Y después de 4 o 5 días, que ya le empezó a doler cada vez más, no, lo vamos a llevar al Cusco y lo traer al hospital. Y recién le chequeamos y la moneda seguía acá. Y la mamá buscaba todos los días en hacer.
Y cuando sacamos, hubo 2 lesiones laterales, todo donde está bien bajada, 2 ulceraciones. Con riesgo de que se perfore, sí, se puede perforar. Recordemos de que la mucosa del esófago es mucho más delgada que la del estómago. La del estómago todas igual, le sacas un pólipo jalando, como tú quieras, no se perfora fácilmente. La del esófago sí. Y si se ha hecho una úlcera, si la mucosa del estómago es casi 6 milímetros, la del esófago es 2 milímetros más o menos. Y se perfora casi 1 milímetro. Y queda 1 milímetro para que se reviente o se perfore. ¿Y dónde perfora? ¿Cuál es la ubicación del esófago? Mediastino posterior. Detrás del esófago, ¿qué hay? ¿Qué estructura? ¿Abortar? Detrás del esófago, ¿qué hay? Vértebras. Delante del esófago, en la parte cervical, ¿qué hay? En la parte medial, desde la carina, ¿cierto? Y el corazón, ¿cierto? La parte anterior, el mediastino anterior. ¿Ya? Entonces es importante eso. Si se perfora, ¿qué es lo que sucede? Puede drenar secreciones hacia el mediastino y hacer una mediastinitis. Y el riesgo de complicaciones y de mortalidad es brutal, es alta, ¿no? Cuando se perfora, especialmente a nivel de mediastino. Si se perfora en la parte superior, puede hacer abscesos cervicales y mayormente encontramos enfisema. ¿Qué es el enfisema? Presencia de aire en las fascias de los tejidos en el cuerpo, ¿no? ¿Han palpado el enfisema ustedes? Chéveres, ¿no? Como globitos. Cuando compran sus zapatillas, tiene unos plásticos con globitos igualitos, para apretar. Empieza, revienta cuando se va el aire al otro lado. Y muchas veces el enfisema es tan grande que se hinchan como Hall, ¿no? Los pacientes. Sí, se hinchan. Pero cuando hay enfisema mediastinal, no se nota fácilmente. Hay que pedir una radiografía de tórax para ver si hay aire en el mediastino. ¿Ya? Entonces hay complicaciones si nosotros no actuamos de forma inmediata o mediata, si quieres. No tal vez muy inmediata, pero si queda de forma inmediata. No más allá de 72 horas. Así es. ¿Dónde se puede quedar? En el esfínter esofágico superior, en el esfínter esofágico inferior, a la mitad del esófago, a la altura de la carina. ¿Ya? También se puede quedar los cuerpos especialmente las monedas. Si la moneda pasa del esófago, va a pasar hasta abajo. No hay por qué preocuparse. Ahí sí le dicen que busquen su cartita todos los días. Haciendo. Los anillos esofágicos facilitan de que se queden algunas membranas diverticulares también. Estenosis péptica, cuando hay reflujos persistentes hay estenosis por fibrosis y los cánceres también, en personas mayores especialmente, aunque ahora se está viendo cada vez en personas más jóvenes cáncer. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Cuando hablemos de cáncer vamos a ver qué tenemos que hacer en los pacientes. Haciendo. ¿Nada más? ¿Ya? Lo que hablamos, si el cuerpo extraño pasa hacia el estómago, la posibilidad de que salga por las heces es alta, a no ser que sean muy grandes.
como los cepillos, escuchar que también en Lorena hemos encontrado un cepillo en el estómago una vez. Alabándose supuestamente. Pero sí tenemos que tomar en cuenta algunas lesiones, especialmente, mejor dicho, algunos cuerpos extraños, especialmente los huesos. Los huesos de pollo son de pescado, no hay mucho problema, son delgaditos, pero se atoran en la parte superior. Pero los de pollo son muy cortantes, son muy las astillas lesionan más ese son. Hay que tener en cuenta eso. Y frutos secos. Muchos abuelitos comen frutos secos y se pasan fruto entero. Y como el guindo, y eso ya nos ha pasado, el guindo, el higo seco, cuando lo hidratan, crece, se lo pasan entero y se queda acá. Y cuando empieza a hidratarse por la saliva, empieza a crecer y empieza a cumplir. Ya 3 veces hemos visto eso. Entonces hay que explicarle bien a los abuelitos, especialmente que comer frutos secos por el estreñimiento, entonces que mejor lo coman partido. Así es. ¿Qué hemos encontrado? Monedas, llaves, botones, canicas, juguetes. En el hospital del niño una vez vino un paciente de Cañete con su mamá, ingresa y le sacamos el cuerpo extraño, que era un arete de platita bien chévere, bien bonito. Sacamos el arete y la mamá preocupada por el arete y no por qué. ¿Mi arete dónde está? Pues era de platita. Tenía un diamante. Ya, los juguetes pequeños es importante, lo que van a hacer pediatras tienen que explicarle a los papás. Los niños son para observarlos. Si uno tiene un hijo hay que estar chequeándole, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hacen ahora los papás? Sus hijos están ahí jugando y están en el celular. Se atoran, se comen sus juguetes, y recién se dan cuenta cuando ya está ahogándose. Entonces es importante eso, porque hay juguetes pequeños que los niñitos por instinto se meten a la boca y se tragan. Tienen de juguetes los famosos Legos, que están muy de moda. Lo que sí hay que tener en cuenta y es muy peligroso son las baterías de reloj, las pilas en general, una pila, ¿no? Que cuando entra o simplemente lo ponemos al agua, empieza a botar el óxido, se desprende esta parte y empieza a botar el ácido de la pila. Y el ácido lesiona mucho, perfora. Entonces es importante esa parte. Las pepas de los frutos también hay que tener cuidado. La siguiente, las canicas salen, ¿no? Solitas. ¿No se han comido canicas cuando eran niños? No hemos comido nada, al final está saliendo. Entonces, muchos de los niños se tragan porque son curiosos, se meten por instinto, etc., ¿no? Entonces, ¿en quiénes más? En niños más que en adultos. En pacientes con trastornos psiquiátricos también. También con enfermedades psicológicas también hay que tomar en cuenta ese punto. Así. En adultos sí hemos tenido un par de zapateros. ¿Ven el zapatero? ¿Qué es lo que se pone en su boca? Las tachuelas, ¿no? ¿Vas a ver? Pero la ventaja de los clavos, los alfileres, pasan. La punta, digamos, la punta va a lesionar. No, el organismo es tan sabio que la mucosidad del tubo digestivo envuelve la punta. Y es así, o sea, pincha y al toque se sale la mucosa.
sale, no produce gran cosa. Lo máximo que puede condicionar un clavo, y hemos tenido clavos, alfileres, agujas, de los astres, las agujas, igual también están colocados los alfileres, es raro, es de que se enclave en la válvula ileocecal de forma transversal. Entonces ahí sí tienen que entrar así. Pero es menos frecuente. Realmente entra y empieza a pasar. Y sale en 2, 3 días. ¿Ya? Y todos los demás objetos que también podemos encontrar. Haciendo. Los famosos dientes, ¿no? En las personas. ¿Ya? Hay ingestión intencional cuando un paciente quiere autoeliminarse, también de psiquiátricos, con trastornos psiquiátricos, cuando tienen sensorio alterado, pacientes en general que necesitan un apoyo psicológico, o muchas veces los presos, ¿no? Que se tragan de todo. Entonces también condiciona a tener cuerpos extraños y puedan producir algunas obstrucciones. La ciencia. Esto hablábamos del impacto de alimentos. Los frutos secos es importante, las carnes mal masticadas, la papa mal cocida inclusive, ¿ya? Que no puedo masticar igual se lo traga y también se obstruye, ¿no? La siente. Ya sea por estenosis, por fibrosis, reflujos. Pacientes con reflujo sienten que la comida se les queda a nivel del esófago, ¿no? Entonces hay que manejar el reflujo también.